Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Amigos, bienvenidos a esta transmisión de Radio Vaticana, Vatican News, segundas vísperas presididas por el Papa León XIV, en la solemnidad de la conversión de San Pablo Apóstol desde la Basílica San Pablo Extramuros, en Roma, este 25 de enero del año 2026. Les saluda el Padre Joan Pacheco y les invitamos a vivir este momento de oración por la unidad de los cristianos. Celebramos la 59 semana de oración por la unidad de los cristianos. Un solo es el cuerpo, no solo el espíritu, como una sola es la esperanza a la que Dios nos ha llamado. Y este es el lema, y esta es la cita bíblica, Efesios 4:4, que nos invita, y durante estos días nos ha invitado a vivir los momentos de oración por la unidad de los cristianos. Saludamos a las emisoras que nos acompañan en esta transmisión: WTN, Radio y Televisión, Cetelmón, Televisión en España, Radio y TV Caritas, Universidad Católica en Paraguay, Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, Radio María en Costa Rica, también Radio María en El Salvador, Radio Luz en El Salvador, Radio Magna en Comodoro, Rivadavia, Chubut, Argentina. En los Estados Unidos, Radio Paz en Miami, Santa Teresita Radio, Catholic Faith Network en Nueva York, Radio Inmaculada e Inmaculada Televisión en Atlanta. ESNE, El Sembrador, Radio y Televisión. Ya las imágenes de la Basílica de San Pablo Extramuros, preparados para este momento de oración. La semana de oración por la unidad de los cristianos, recordemos, se celebra cada año del 18 al 25 de enero, concluyendo con la celebración litúrgica de la conversión de San Pablo. Durante estos días, los cristianos en todo el mundo y de las diversas confesiones cristianas somos invitados a continuar con la oración de Jesús en la última cena. Padre, que todos sean uno para que el mundo crea.
Este año las oraciones y reflexiones para la semana de oración por la unidad de los cristianos ha sido preparadas por los fieles de la Iglesia Apostólica Armenia, junto con sus hermanos y hermanas de las iglesias armenias católica y evangélica. En imágenes, la oración del Papa León XIV, la oración silenciosa junto a otros representantes de las iglesias cristianas ante la tumba de San Pablo. Deus in adiutorium meum intende.
Luego del himno inicia la proclamación de los salmos. Oh Signore, que non abbandoni i tuoi Oh Señor, que rompes las cadenas de tus hijos, que te invocan y confían en tu fidelidad. Acoge el sacrificio de alabanza que te elevamos, que tu misericordia descienda sobre nosotros, nos libere de la infelicidad del pecado, convierta nuestros corazones a la obediencia al Evangelio y alimente la caridad fraterna. Ravviva la nostra fede e non permettere che ci allontaniamo da te, per Cristo nostro Signore.
Oh Señor, que no abandonas a tus hijos en la hora de la prueba y los conduces de nuevo a tu amor, mediante la misericordia y el perdón. Acoge el himno de acción de gracias que hoy eleva a la Iglesia por las grandes cosas que has hecho por nosotros. Reaviva nuestra fe y no permitas que nos alejemos de ti. Al Vangelo e alimenti la carità fraterna. Per Cristo nostro Signore. Amen.
feciam benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui giacenti, prima della creazione del mondo, per trovarci al suo cospetto, santi e immacolati nell'amore, ci ha predestinati ad essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo, secondo il beneplacito del suo volere, la gloria della sua grazia, che ci ha dato nel suo Figlio diletto. In Lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo la ricchezza della sua grazia. Dio ha abbondantemente riversata su di noi con ogni sapienza e intelligenza, poiché Egli ci ha fatto conoscere il mistero del suo volere, il disegno di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra, nella sua benevolenza l'uomo da lui prestabilito, realizzando nella pienezza dei tempi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vivere Christus est, et glorium cruum, gloria in eo porte, in cruce Domini nostri Iesu Christi. Io sono l'infimo degli apostoli e non sono Yo soy el más insignificante de los apóstoles perché ho y ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol, per grazia di Dio, però, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia a mí no ha sido vana. Al contrario, ho faticato più di he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo.
Brothers and sisters, I, a prisoner for the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling. Hermanos, hermanas, yo que estoy preso por el Señor, los exhorto a comportarse de una manera digna de la vocación que han recibido. Con mucha humildad, mansedumbre y paciencia, sopórtense mutuamente por amor. Traten de conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. To the one hope that belongs to your call. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como hay una misma esperanza a la que ustedes han sido llamados. De acuerdo con la vocación recibida, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, lo penetra todo y está en todos. Therefore it says, when he ascended on Sin high, embargo, cada uno de nosotros ha recibido su propio don en la medida que Cristo los ha distribuido. Por eso dice la Escritura, cuando subió a lo alto, llevó consigo a los cautivos y repartió dones a los hombres. Pero si decimos que subió, significa que primero descendió a las regiones inferiores de la tierra. El que descendió es el mismo que subió más allá de los cielos, para colmar todo el universo. Él comunicó a unos el don de ser apóstoles, a otros profetas, a otros predicadores del Evangelio, a otros pastores o maestros. Así organizó a los santos para la obra del ministerio en orden a la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto y a la madurez que corresponde a la plenitud de Cristo. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, en uno de los pasajes bíblicos que acabamos de escuchar, el apóstol Pablo se define como el último de los apóstoles. egli si considera indegno di questo titolo perché nel passato è stato un persecutore della Chiesa di Dio. Se considera indigno de este título porque en el pasado fue perseguidor de la Iglesia de Dios. Sin embargo, no es prisionero de ese pasado, sino más bien preso por el Señor. Por la gracia de Dios, de hecho, conoció al Señor Jesús resucitado, que se reveló a Pedro, luego a los apóstoles y a cientos de otros seguidores del camino, y finalmente también a él, un perseguidor. Il suo incontro con il risorto determina la conversione che commemoriamo oggi. Su encuentro con el resucitado determina la conversión que hoy conmemoramos. El alcance de esta conversión se refleja en el cambio de su nombre, de Saulo a Pablo. Por la gracia de Dios, aquel que una vez persiguió a Jesús, se transformó por completo y se convirtió en su testigo. Colui che combatteva il nome di Cristo con ferocia, ora predica il suo amore con zelo ardente, come esprime vividamente l'inno che abbiamo cantato. Aquel que combatía con ferocidad el nombre de Cristo, ahora predica su amor con ardiente celo, como expresa vividamente el himno que cantamos al comienzo de esta celebración. Mientras nos reunimos ante los restos mortales del apóstol de los gentiles, se nos recuerda que su misión es también la misión de todos los cristianos de hoy: anunciar a Cristo e invitar a todos a confiar en Él. Cada encuentro verdadero con el Señor es en efecto un momento transformador
que concede una nueva visión y una nueva dirección para llevar a cabo la tarea de edificar el cuerpo de Cristo. Il Concilio Vaticano II, all'inizio della Costituzione sulla Chiesa, ha dichiarato l'ardente desiderio di annunciare il Vangelo ad ogni creatura. El Concilio Vaticano II, en el inicio de la Constitución sobre la Iglesia, declaró el ardiente deseo de anunciar el Evangelio a toda criatura, y así iluminar a todos los hombres con la claridad de Cristo que resplandece sobre la faz de la Iglesia. Es tarea común de todos los cristianos decir al mundo con humildad y alegría: miren a Cristo, acérquense a Él, acojan su palabra que ilumina y consuela. La settimana di preghiera per l'unità dei cristiani ci chiama ogni anno. Queridos hermanos, la semana de oración por la unidad de los cristianos nos llama cada año a renovar nuestro compromiso común en esta gran misión, conscientes de que las divisiones entre nosotros, si bien no impiden que brille la luz de Cristo, hace, sin embargo, más opaco aquel rostro que debe reflejarla sobre el mundo. L'anno scorso abbiamo celebrato il 1700° anniversario del Concilio di Nicea. El año pasado celebramos 1700 aniversario del Concilio de Nicea. Su Santidad Bartolomé, Patriarca Ecuménico, invitó a celebrar este aniversario en Iznik. Y doy gracias a Dios por el hecho de que tantas tradiciones cristianas estuvieran representadas en esa conmemoración hace 2 meses. Recitare insieme il credo niceno nel luogo stesso della sua redazione. Recitar juntos el credo niceno en el mismo lugar donde fue redactado fue un testimonio valioso e inolvidable de nuestra unidad en Cristo. Quel momento di fraternità ci ha permesso anche di lodare il Signore per ciò che ha operato nei padri di Nicea. Ese momento de fraternidad nos permitió también alabar al Señor por lo que obró en los padres de Nicea, ayudándolos a expresar con claridad la verdad de un Dios que se ha hecho cercano a nosotros, encontrándonos en Jesucristo. Que también hoy el Espíritu Santo halle en nosotros una inteligencia dócil para comunicar con una sola voz la fe a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Nel brano della lettera agli Efesini, scelto come tema per la settimana di preghiera di quest'anno, en el pasaje de la carta a los Efesios elegido como tema para la semana de oración de este año, escuchamos repetidamente el calificativo 1, un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios. Cari fratelli e sorelle, come potrebbero queste parole ispirate non toccarci profondamente? Queridos hermanos y hermanas, estas palabras inspiradas, ¿cómo podrían no conmovernos profundamente? ¿Cómo puede nuestro corazón no arder ante su impacto? Sí. Compartimos, de hecho, la fe en el único y solo Dios, Padre de todos los hombres. Confesamos juntos al único Señor y verdadero Hijo de Dios, Jesucristo, al único Espíritu Santo que nos inspira y nos impulsa a la plena unidad y al testimonio común del Evangelio. Siamo uno, lo siamo già, riconosciamolo. Somos uno, ya lo somos, reconozcámoslo. Experimentémoslo, manifestémoslo. Mi querido predecesor, el Papa Francisco, observó que el camino sinodal de la Iglesia Católica es y debe ser ecuménico, así como el camino ecuménico es sinodal. Aquello se reflejó en las 2 asambleas del Sínodo de los Obispos de 2023 y 2024.
caracterizadas por un profundo celo ecuménico y enriquecidas por la participación de numerosos delegados fraternos. Questa sia una strada per crescere insieme nella reciproca conoscenza. Creo que este es un camino para crecer juntos en el conocimiento mutuo de nuestras respectivas estructuras y tradiciones sinodales. Mientras miramos hacia el 20º aniversario de la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús en el 2033, comprometámonos a desarrollar aún más las prácticas sinodales ecuménicas y a comunicarnos mutuamente lo que somos, lo que hacemos y lo que enseñamos. Carissimi, mentre la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani volge al termine, Queridos hermanos, al concluir la semana de oración por la unidad de los cristianos, dirijo mi cordial saludo al cardenal Kurkot, a los miembros consultores y personal del dicasterio para la promoción de la unidad de los cristianos, así como a los participantes en los diálogos teológicos y otras iniciativas promovidas por el dicasterio. Agradezco la presencia en esta liturgia de numerosos líderes y representantes de las diversas iglesias y comuniones cristianas del mundo, en particular del metropolitano Policarpos, por el Patriarcado Ecuménico, del arzobispo Kaya Barsamian por la Iglesia Apostólica Armenia y del obispo Antoni Val por la Comunión Anglicana. saluto anche gli studenti borsisti del Comitato per la Collaborazione Culturale. Saludo también a los estudiantes becados por el Comité para la Colaboración Cultural con iglesias ortodoxas y ortodoxas orientales del dicasterio para la promoción de la unidad de los cristianos. A los estudiantes del Instituto Ecuménico de Vocé del Consejo Ecuménico de Iglesias, a los grupos ecuménicos y a los peregrinos que participan en esta celebración. I sussidi per la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani di quest'anno sono Los stati materiales para la semana de oración por la unidad de los cristianos de este año han sido preparados por las iglesias de Armenia. nostro pensiero Con profunda gratitud recordamos el valiente testimonio cristiano del pueblo armenio a lo largo de la historia. Una historia en la que el martirio ha sido una constante. Al termine di questa settimana di preghiera, Al término de esta semana de oración, recordamos al santo católico San Nerses Chorkali el Agradecido, que trabajó por la unidad de la Iglesia en el siglo XII. egli era in anticipo sui tempi nel comprendere Él se adelantó en su tiempo al comprender que la búsqueda de la unidad es una tarea que incumbe a todos los fieles y requiere la sanación de la memoria. San Nerses può anche insegnarci l'atteggiamento San Nerses también puede enseñarnos la actitud que debemos adoptar en nuestro camino ecuménico, como recordó mi venerado predecesor San Juan Pablo II. I cristiani devono avere Los cristianos deben tener una profunda convicción interior de que la unidad es esencial no para una ventaja estratégica o un beneficio político, ma per l'interesse della predicazione del sino para bien de la predicación del Evangelio. La tradizione ci consegna la testimonianza dell'Armenia. La tradición nos transmite el testimonio de Armenia como primera nación cristiana, con el bautismo del rey Tiridates en el año 301 por San Gregorio el Iluminador. Diamo grazie per come ad opera di intrepidi Demos gracias por cómo, gracias a la labor de intrépidos anunciadores de la palabra que salva, los pueblos de Europa Oriental y Occidental acogieron la fe en Jesucristo. preghiamo Y recemos para que las semillas del Evangelio sigan produciendo en este continente frutos frutti di unità, de unidad, di giustizia justicia e di y santità, santidad. anche a beneficio della pace fra i popoli. También en beneficio de la paz entre los pueblos y las naciones del mundo entero.
Era la homilía del Santo Padre, el Papa León XIV, en esta oración que dirige en la Basílica de San Pablo Extramuros, en la semana de oración por la unidad de los cristianos, con la cita bíblica de Efesios 4:4, uno solo es el cuerpo, uno solo es el espíritu, como una sola es la esperanza a la que Dios nos ha llamado. Santo Padre invita a seguir viviendo y fortaleciendo y seguir caminando a esa unidad. Decía el Papa en el pasaje de la carta a los Efesios, elegido como tema para la semana de oración de este año, escuchamos repetidamente el calificativo uno. Un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor. Queridos hermanos y hermanas, que estas palabras inspiradas nos conmuevan profundamente, invitaba el Papa. Gloria al Padre, al Figlio
edificati sul fondamento degli apostoli, Edificados sobre el fundamento de los apóstoles para formar el templo vivo de Dios, oremos con fe. Padre, tú que quisiste que los apóstoles fueran los primeros testigos de tu Hijo resucitado, concédenos ser testigos de su resurrección. Εσύ που έστειλες τον Υιόν σου για να φέρει την χαρούμενη αγγελία στους φτωχούς. Tú, que enviaste a tu Hijo a llevar la buena nueva a los pobres, haz que el Evangelio sea predicado a todos. You who in baptism bestowed upon us the Tú, Holy Spirit, que en el bautismo nos das el Espíritu Santo, mira a las iglesias y a las comunidades cristianas heridas por la división e infunde el valor de caminar juntos en la verdad y en el amor. together in truth and in love. Ti koji si poslao Sina svoga da poseje seme Tú tvoje, que enviaste a tu Hijo a sembrar en los surcos de la humanidad la semilla de tu palabra, concede una cosecha abundante a los trabajadores del Evangelio. تو پسر خیش را فدا کردی تا Tú que has sacrificado a tu Hijo para reconciliar al mundo contigo, haz que todos cooperemos generosamente en tu obra de reconciliación y paz. Tú que has constituido a Cristo Rey del universo, elevándolo junto a ti en la gloria, acoge en tu reino a nuestros hermanos difuntos. O Dio che hai illuminato tutte le Oh Dios, que has iluminado a todos los pueblos con la palabra del apóstol Pablo, concédenos también a nosotros que hoy recordamos su conversión, caminar siempre hacia ti y ser testigos de tu verdad. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. A continuación, las palabras de agradecimiento del cardenal Kurkot, prefecto del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. Santo Padre, prima del momento della benedizione,
Santo Padre, antes de la bendición, deseo dirigirle un cordial saludo, también en nombre de los numerosos cristianos que viven en Roma, pertenecientes a diversas iglesias y comunidades eclesiales, y de los numerosos huéspedes que han acudido aquí a la Basílica de San Pablo Extramuros para rezar junto a usted por la unidad de los cristianos. Anche a nome di tutti loro la ringrazio sentitamente per aver voluto También en nombre de todos ellos le agradezco sinceramente que haya querido presidir la celebración de las vísperas, continuando así una hermosa tradición. e una coincidenza significativa il fatto Con su presencia, su santidad demuestra a San Paolo que se toma en serio este compromiso. Es una coincidencia significativa que en la basílica dedicada a San Pablo recordemos el importante pasaje de la carta del apóstol a la comunidad de Éfeso, que ha sido elegido como tema para la semana de oración por la unidad de los cristianos. le più rilevanti affermazioni teologiche El texto es una de las afirmaciones teológicas más relevantes sobre la Iglesia que contiene el Nuevo Testamento, y es un apasionado llamamiento espiritual dirigido a todos los bautizados para que preserven la unidad en la Iglesia y la unidad de la Iglesia. Quanto Paolo prenda sul serio questa sfida spirituale Lo mucho que Pablo se toma en serio este desafío espiritual se entiende ya por el hecho de que escribe la carta desde la cárcel, donde se encuentra por causa del Señor. Infatti, in una situazione così angosciante, De hecho, en una situación tan angustiosa, no nos preocupamos por trivialidades, sino que expresamos lo que realmente nos quema en el alma. con lodevole chiarezza nella sua lettera, Paolo sottolinea Con loable claridad, Pablo subraya en su carta que la unidad es tan fundamental para la naturaleza misma de la Iglesia que la fe cristiana, sin unidad y sin la búsqueda de la unidad, allí donde la unidad se viera amenazada o incluso perdida, renunciaría a sí misma. L'unità infatti è una categoria fondamentale della fede cristiana La unidad, de hecho, es una categoría fundamental de la fe cristiana y de la vida eclesial. e questa Y unità así debe seguir siendo. Y esta unidad está profundamente arraigada en la fe, en el único bautismo. Por lo tanto, solo podemos encontrar la unidad en esa fe apostólica que en el bautismo se da y se confía a cada nuevo miembro del cuerpo de Cristo. Santo Padre, seguendo le orme di San Paolo, Santo Padre, siguiendo los pasos de San Pablo, inspirándose en San Agustín, usted expresa esta convicción en el lema elegido para su ministerio episcopal y petrino. Episcopale e Petrino, in illo uno unum. Che tali parole guidino vostra santità, Que estas palabras guíen también dottrina e dialoghi su santidad en los encuentros y diálogos ecuménicos. dal suo pensiero e dal suo operato. Queda demostrado por su pensamiento y su obra, por lo que le estamos profundamente agradecidos. Difatti, qui cerchiamo e troviamo De hecho, cuanto más buscamos y encontramos en comunión ecuménica la unidad en la fe en Jesucristo, más nos convertimos solo en uno también entre nosotros. i tanti fratelli e tante sorelle delle diverse chiese e comunità Los numerosos hermanos y hermanas de las diferentes iglesias y comunidades eclesiales que han venido a Roma para visitarle se han reunido esta tarde para rezar con usted por la unidad, dan testimonio del deseo de recorrer junto a su santidad el camino hacia Jesucristo. La ringraziamo per avere un cuore aperto all'ecumenismo. Le agradecemos que tenga un corazón abierto al ecumenismo. Le prometemos acompañarle con nuestras oraciones en su servicio petrino Reso a la unidad de la Iglesia. e le chiediamo ora la sua Y benedizione. le pedimos ahora su bendición apostólica.
Numenos vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Ite in pace. Hemos compartido las segundas vísperas en el día de la conversión de San Pablo Apóstol desde la Basílica de San Pablo Extramuros. El Papa León XIV invitando a vivir esa unidad de los cristianos, recordando hoy la conversión de San Pablo. Nos ha dicho el alcance de esta conversión se refleja en el cambio de su nombre de Saulo a Pablo. Por la gracia de Dios, aquel que una vez persiguió a Jesús se transformó por completo y se convirtió en su testigo. Aquel que combatía con ferocidad el nombre de Cristo ahora predica su amor con ardiente celo, como expresa vividamente el himno que se ha entonado en esta celebración. También recordó el aniversario del Concilio de Nicea, celebrado hace 2 meses, en su viaje también a Turquía, en el que participó con otros representantes cristianos, y ha invitado a vivir de manera especial el llamado del lema con Efesios 4:4, un solo es el cuerpo, uno solo es el espíritu, como una sola es la esperanza a la que Dios nos ha llamado. Gracias por compartir con nosotros este momento de oración. Así concluye también la 59 semana de oración por la unidad de los cristianos. Alabado sea Jesucristo, Laudetur Jesus Christus.